Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este primer día de septiembre, cuando empieza la primavera. Se supone que el tiempo más despejado y más lindo, pero hoy, por lo menos en la región metropolitana, hay lluvia. ¿Cómo estás? Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, que me acompaña, como siempre, los días lunes. Hola Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Muy bien, mirando un poco con expectación a lo que va a pasar esta semana. Va a ser una semana muy importante a nivel local. Vamos a tener datos de IMASEC el viernes, vamos a tener IPOM este miércoles, y en el día de hoy la presidenta Michelle Bachelet dio a conocer una batería de medidas, planes, incentivos, presupuestos para agilizar la actividad económica que, como vemos, viene a la baja. Partimos por los indicadores económicos, después nos vamos a ir al análisis, que también incluye el precio de la divisa. Como les voy a comentar, en el día de hoy subió en forma muy importante. Nos vamos al Asia. Nikkei de Japón avanzó un 0,34, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 0,04 y la bolsa de Shanghái también tuvo un aumento de un 0,83%. En Europa hay resultados mixtos, pero más bien en positivos para las bolsas europeas. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,08, el CAC 40 de París bajó un 0,03, el DAX alemán un 0,09 arriba y el IBEX 35 arriba también un 0,16%. Bueno, en Estados Unidos tenemos el Labor Day, el Día del Trabajo, entonces las plazas no están operando en esa nación. A nivel local, el IPSA está subiendo un 0,51% y el IJPA también aumenta un 0,37%. ¿Qué pasó con el cobre este lunes? Cerró con un descenso de un 0,41% en su cotización. Yo creo que obviamente que arrastrado por el PMI exactamente por el reporte del sector manufacturas en China, que vamos a estar analizando en este programa. El metal rojo se transó en $3.15 la libra tipo A. Nos vamos al dólar, que como les decíamos tuvo un importante aumento, 4,20 pesos en el día de hoy, y vuelve a superar los 591,5 vendedor y 591 cerrado comprador. Partimos por la economía nacional, y yo creo que es importante dar a conocer, ¿no es cierto?, este plan que anuncia la presidenta Bachelet de la inversión, ¿no es cierto?, un reforzamiento de la inversión. Inyectará $500 millones este año y creará 11.500 nuevos empleos. Ya la semana pasada habíamos hablado sobre este plan de obras públicas, este plan de concesiones, que quiere también aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad de personas que encuentren un trabajo. Tuvimos, ¿no es cierto?, el viernes, no lo comentamos, la cifra de... Sí, así es. De desempleo, que fue 6,5 y se mantuvo. Yo y esto... Tú hiciste 6,7, ¿no es cierto? Yo dije que era básicamente esa la media de los analistas, y eventualmente podía llegar a 6,8 según mis cálculos. Déjame terminar un poco para que entremos al análisis, lo que incluye, ¿no es cierto?, este plan de inversión, esta inyección de $500 millones durante los próximos 4 años, con el objetivo de combatir la desaceleración y reimpulsar la economía chilena. Incluye 6 ejes, de los cuales está la ejecución efectiva de los presupuestos en todas las carteras, la capitalización de Codelco, Banco Estado, más recursos para infraestructura y concesiones, y apoyo financiero a las pymes, entre otras medidas. ¿Qué te parece este plan? A ver, me parece bien que de alguna manera el sector público esté preocupado por cuál es la situación económica del país. Yo creo que de alguna manera después de ciertos plazos tú tienes que dejar de culpar al saliente y tienes que empezar a hacerte cargo de la situación en la cual te encuentras. Ya el gobierno va a cumplir prácticamente 4 meses en la administración, un poco más incluso, diría que ya va a los 5 o 6 meses.
y por lo tanto tiene la obligación de hacerse cargo en forma individual. Conceptualmente, Perdón, tú dijiste que el gobierno tiene que dejar, ¿no es cierto?, de pelar a la anterior administración. O de decir de que la... Pero es que parece que no te escucharon, porque aquí hay unas declaraciones del ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, insistió este lunes que la administración del exmandatario Sebastián Piñera se equivocó al momento de realizar las proyecciones de crecimiento para este año, respaldando obviamente de los dichos de la presidenta Bachelet al respecto. Me voy a referir a eso luego de comentar la medida, porque si analizamos solamente la caída en la inversión de la magnitud que ha ocurrido y el efecto que eso tiene respecto al crecimiento, la verdad que el gobierno anterior no se equivocó tanto. Se equivocó. ¿Cuánto fue la caída de la inversión, Javier? ¿8? Menos 8%. Menos 8%. Y por cada punto de crecimiento en la inversión hay una incidencia de 0,25 puntos en el crecimiento del producto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hubiésemos tenido un crecimiento en la inversión cero, o sea, es decir, que la inversión no creció, pero no cayó en relación al año anterior, el crecimiento de la economía en Chile durante el segundo trimestre y durante el primer trimestre hubiese estado, no sé si tanto, pero al menos en un 3,5%, 3 y algo por ciento. Por lo tanto, no se equivocaron tanto. De hecho, el Banco Central viene de hacer un ajuste a la baja en el último IPOM y en el penúltimo IPOM. Y probablemente en este va a tener que nuevamente reconocer va a tener que hacer un ajuste a la baja. Y vamos a entrar en un crecimiento que en promedio, con suerte, lo va a fijar en torno al 2%. Yo no descarto que se vaya a un crecimiento entre 1,5 y 2,5, y aquí nos estamos refiriendo a la noticia del día miércoles. Entonces me parece bastante injusto, y después de cierto plazo, la verdad que bastante añejo, empezar a culpar a la administración anterior de los resultados que tú estás obteniendo hoy día. Hay un cuento muy muy viejo que dice el cuento de las 2 cartas. ¿Tú lo conoces o no? No, parece que es muy viejo para mí. El cuento dice que a los 6 meses, cuando tú dejas un cargo, dejas escrita una carta que dice: mira, de todo lo que está pasando, échame la culpa a mí, la persona saliente. Ya. No te preocupes, yo lo voy a entender, échame la culpa. Pero después, a los 12 meses, dice, dejas una segunda carta. Y la segunda carta dice: escribe 2 cartas. Vale decir, cuando tú ya llevas 9 meses o un año al mando y de la administración de un negocio, de una unidad de negocio, lo que sea, de un país, ya no puedes empezar a culpar al anterior. Hay un minuto en el que tú te tienes que hacer cargo de los resultados que te toca enfrentar. Porque echar la culpa a lo que venía o no venía, la verdad que a estas alturas ya es absolutamente extemporáneo. Es que yo creo que ya está. Yo creo que en el fondo, en este minuto, perder energía en mirar para atrás no es bueno. Yo creo que es importante, ¿no es cierto?, ver con el estado actual del escenario económico, del escenario del empleo, todos los escenarios y en eso trabajar. Y en eso se han caído de manera importante. Entonces resulta que cuando no nos hacemos cargo de la caída en la inversión, no nos estamos haciendo cargo del efecto que tuvo en el proceso en el que nos encontrábamos, porque había un proceso de desaceleración no tan grande. El tema de la reforma tributaria. Exactamente, o sea, se metió entre medio no solo el tema de la reforma tributaria, o sea, esa suerte de ingobernabilidad que se generó. No estoy diciendo con esto que sea un país ingobernable, pero en relación a la incertidumbre más que ingobernabilidad. Sí, yo creo que la palabra es incertidumbre, porque iban a cambiar muchas cosas a la vez. Entonces, muchas inversiones quedaron detenidas a la espera de ver cómo decantaban todos estos. Y la verdad que yo diría ahí faltó mucho manejo en términos de cómo plantear estas reformas. Prácticamente había un consenso absoluto de que era necesario hacer una reforma tributaria en el país, una reforma que fuera más equitativa y que de alguna manera quienes tenían que pagar un poco más pagaran más, pero no desde la perspectiva de las personas, sino que desde la perspectiva de las empresas, buscar mecanismos antielusión, y otros eran absolutamente efectos deseados, yo diría por la gran mayoría. Pero el cómo se planteó fue un tremendo error, y eso generó un efecto que tiene su correlato en crecimiento, y de eso hoy día no nos podemos hacer los lesos, no podemos dejar de decirlo, y ya está bueno que las autoridades en el fondo se hagan cargo de la situación en la cual nos encontramos. Esta semana, como te digo, no va a ser lamentablemente muy buenas noticias. Entonces esto de tratar de desviar la gente no es tonta. Entonces ya hay un minuto en el que dicen
esta cuestión ya no es solo una situación del gobierno anterior. De hecho, y lo recalcamos muchas veces acá, había un proceso de desaceleración que tenía que ver con los países emergentes y que viene de efectos desde el exterior, con el menor crecimiento en China, la disminución en los precios de los commodities, el efecto que la realocación de activos financieros estaba teniendo sobre las monedas emergentes y en ello el precio del dólar. El que llegó subió 4 pesos. Entonces, mira, a ver, para volver a los 500 millones de dólares, 250 son reasignaciones. Por lo tanto, yo no hablaría de 500 millones. Los 250 se pasaron de un ítem a otro. Y los nuevos 250, la verdad que no sé cómo se van a implementar. Probablemente van a ser deuda porque vienen a cuenta de los mayores ingresos que deberían venir por la reforma tributaria. Y esos mayores ingresos van a ser a posterior. Por lo tanto, o son un mayor déficit este año por parte del gobierno, o bien es una emisión de deuda de ese orden de magnitud. Bueno, pero se ha hablado de un mayor déficit del gobierno. ¿Te acuerdas que dijo a raíz, ¿no es cierto? A raíz del terremoto también. No, y por la disminución de los ingresos fiscales proyectados, porque efectivamente es distinto crecer al 4 o a 3,5 que crecer al 1,5. Bueno, y exactamente eso también, y también en el fondo los desastres en el fondo que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el terremoto en Arica, en Iquique, y también los efectos, ¿no es cierto?, de lo que pasó en Viña del Mar, en Valparaíso. Sí, pero el gobierno va a enfrentar un escenario, una menor recaudación del orden de los 3.000 o 4.000 millones de dólares menos en el año, y eso va a tener el impacto, como bien dices tú, en un incremento del déficit que podría ser de pasar del 0,7, 0,8 a 1 menos 1,8 menos 2% del producto, lo cual está dentro de rangos relativamente tolerables dentro del contexto internacional. Fíjate que ya dentro de la semana pasada, creo que el viernes fue que se dio ya, hay menos excedentes de Codelco en este último trimestre, ¿no? Hay menos excedentes de Codelco, hay menos recaudación tributaria por la vía de los impuestos especiales a la producción de cobre o el royalty de la minería que se conoce, y en general la menor actividad económica trae consigo menor recaudación por defecto. Por lo tanto, si crecemos al 1,5 en vez del 4, eso va a tener un impacto en los ingresos fiscales importantes y considerables, de los cuales en una cuota, no te digo el total, en una cuota, no sé si un 25, un 40, un 50% al menos, son responsables las mismas autoridades que son encargadas de generar esa recaudación por el hecho de haber manejado mal un proyecto de reforma tributaria. Objetivamente eso generó un efecto y un impacto en la inversión por todos conocido, y hoy día es evaluable desde el punto de vista de cuántos puntos de crecimiento menos va a tener la economía durante el año. Y este tercer trimestre no se ve que venga necesariamente mejor. Hoy día conocimos la minuta del Banco Central. Sí, pero antes de ir a la minuta del Banco Central, déjame darte datos fresquitos, ¿no es cierto?, de las declaraciones que entregó esta mañana, ¿no es cierto?, a raíz de esta mayor inyección de inversión pública. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Hacienda, Alberto Arenas? Dijo que este plan de reforzamiento, cuando uno coloca recursos en la economía, estoy citando textual, esos recursos circulan en la economía, en el sector privado, en las pymes, generan más actividad y activan la demanda. ¿Y qué es lo que otra cosa que lo que dijo? Es importante en esta línea, resaltó que cuando se activa la política fiscal no solo fortalece la inversión pública, sino que el sector privado es el que mayoritariamente lleva a cabo los proyectos. Bueno, es bien raro, porque dice, mira, es el sector privado el que lidera, el que tira el carro al crecimiento, pero la verdad que nosotros vamos a... Yo no sé cómo se calculan los 11.500 empleos que teóricamente se van a crear con esto. Podrían ser más, podrían ser menos. La verdad que es difícil hoy día de precisar exactamente cuál es el efecto, por lo tanto está el deseo es que se creen 11.000 o 11.600 o 15.000 empleos, pero la verdad que no por invertir 500 millones o 250 millones de dólares se van a generar, a menos que vayan directamente a cubrir subsidios de empleos de emergencia, que eso es otra cosa, y ahí uno puede hacer la división súper simple y calcular para cuánta plata te alcanza y para cuántos meses puedes tener un empleo de emergencia canalizado a través de municipios o a través de intendencias o gobiernos regionales. Pero claro, obviamente el objetivo, ¿no es cierto?, es que generen 11.500 empleos fue lo que declararon, exactamente, igual que la semana pasada, por ejemplo, cuando se dio a conocer este plan de infraestructura, que según el ministro del ramo iba a generar 45.000 empleos. Y yo tuve una entrevista el viernes, me tocó conversar con Hernández Solmiñac, que también fue ex ministro de Obras Públicas, y en el cual hizo un estudio a través, ¿no es cierto?, de CLAPES, donde está el ex ministro de Hacienda, este Centro de Estudios Investigadores de la Universidad Católica.
y él me dijo que ellos habían hecho todos los cálculos, me lo explicó con, la verdad que con pera y con calculadora. Con calculadora, con pera y con manzana, para que uno entendiera, y a él me dice, no me da la calculadora, me da para 20.000. No me da para 45.000. Mira, por eso te digo, es difícil de estimar exactamente y depende cuál sea el patrón con el cual uno haga el cálculo, el número que te da. Sin duda que cualquier esfuerzo que vaya en la dirección de proteger el empleo y sobre todo de los sectores de empleo, comillas, más vulnerables, que son precisamente los de más baja productividad y los que reciben menores remuneraciones, es un esfuerzo que siempre va a ser valorado. Y en ese sentido, la inversión en infraestructura es una inversión que efectivamente genera empleo, y es una inversión que se requiere. Adelantarla es positivo, no tiene nada de malo, muy por el contrario, te diría que incluso es precisamente lo que hay que hacer, y en ese sentido uno tiene que ser justo también y decir que sí, hay algunas medidas que son importantes que se estén hoy día anunciando. Por eso partí diciendo que me parece bien que el gobierno se haga cargo. Creo que está bueno ya y se deje de un lado esto de responsabilizar a las administraciones anteriores y te hagas cargo. Lamentablemente estas son, o sea, desde que se anuncia una inversión en infraestructura hasta que esa infraestructura se empiezan a mover las piedras, pasan una buena cantidad de meses, 6, 9 y 12 meses sin ningún problema, porque tienes que llevar adelante un proceso de licitación, tiene que adjudicarse. A veces las obras de infraestructura están asociadas a expropiaciones. Bueno, es importante moverse y suma, rápido. sigue. Estamos con el tiempo Por lo en tanto, contra, los Javier. plazos en relación a los efectos que estos recursos destinados a inversión de infraestructura tienen son, la verdad, bastante más lentos y más largos de mostrar sus efectos que lo que de alguna manera se ha sugerido, no te digo libremente, porque se ha sugerido en este tipo de declaraciones. Bueno, vamos a seguir conversando de la economía local, vamos a hablar de las minutas, ¿no es cierto?, del Banco Central que se dieron a conocer esta mañana, pero antes, Javier, tenemos que hacer una pausa. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar, ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 18 minutos, ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Javier, antes de la pausa anunciábamos que íbamos a hablar sobre estas minutas del Banco Central, que a lo mejor puede haber sido una de las causas, como tú bien consignaste, de esta escalada del tipo de cambio, porque obviamente que sabemos que si baja la tasa de política monetaria, el Banco Central tiene un efecto, ¿no es cierto?, en el aumento del valor de la divisa, y precisamente dentro de las minutas dijo que evaluó como opción el Banco Central relevante bajar la tasa de interés a 3,25. En la reunión de mediados de agosto, efectivamente... La bajó a 3,5. Quedó en 3,5 después de una baja de 25 puntos, y lo que hizo fue una discusión en la mesa del Consejo de bajarla a 50 puntos base. El que se diera a conocer esta mañana esa minuta, de alguna manera puede haber sido, y sumado esto a los datos del día viernes, de producción industrial, de la producción manufacturera, de minería y comercio, de alguna manera lo que está haciendo el mercado es dando por descontado que en su próxima reunión de septiembre el Banco Central va a bajar nuevamente la tasa a 25 puntos base. Y con una proyección de que la puede bajar otros 25 perfectamente en lo que resta del año sin ningún problema. Y eso le mete presión, y lo hemos conversado muchas veces en este programa, al precio nominal del dólar en Chile, lo que se suma, como te decía, a las noticias que pueda, a la proyección que pueda hacer el Banco Central en el IMASEC, que da a conocer este miércoles, donde de alguna manera va a señalar cómo ve la inflación, que es uno de los puntos que para ellos son relevantes a la hora de definir qué es lo que va a hacer en materia política monetaria, y al mismo tiempo cómo ve esta disminución en la tasa de crecimiento del país, cuál va a ser la magnitud del ajuste, porque en función de eso también uno podría empezar a develar
cuál es esa probable tasa de política monetaria a la cual lo lleve. Bueno, lo vamos a ver el miércoles y el viernes. Que tiene un impacto, te diría, prácticamente matemático y directo sobre la valorización del dólar. Así es que, tal como dices tú, esta información la vamos a manejar el día miércoles. El miércoles, cuando el Banco Central dé a conocer el IPOM, ya va a tener probablemente el dato de IMASEC del viernes. IMASEC que se viene malo. Y vamos a tener IPC el lunes. Se viene negativo. ¿Tú cuánto es tu cálculo? Duele la guata decirlo. No quiero decirlo porque quisiera equivocarme. ¿Cuánto? ¿Cero o menos? Quiero negativo. Quiero estar súper, de verdad quiero equivocarme con lo mismo que te dije del empleo. O sea, cuando uno se cae en estas cifras es maravilloso. Yo creo que vamos a caer, el IMASEC va a caer un menos 0,5. Mira, te voy a dar solo algunos datos de referencia para que los tengamos, que lo sustentan. Datos de julio entregados por el INE el día viernes. Índice de producción industrial, menos 2,6. Sí. Producción minera, menos 2,4. Producción manufacturera, menos 4,1. Sube solamente electricidad, gas y agua, 2,4. Cae índice de venta del comercio, 1,5. Y creo que la manufactura fue mucho más allá, fue 4. 4,2. Menos 4,1 la producción, ¿cierto? Menos 4,1 la producción manufacturera. La producción industrial cae menos 2,6. Entonces, si tú después te vas, y yo tengo acá encima del escritorio la tabla con la cual el Banco Central pondera los distintos sectores económicos, minería, por ejemplo, tiene una ponderación del 14% y cae un 2,4%. Y así, me da menos 0,5 en un escenario tremendamente optimista porque algunos datos que maneja el Banco Central son estimación y son porcentaje, y como porcentaje de la estimación es altísimo y por lo tanto ahí está la variabilidad. Por lo tanto, esta es información parcial de todos los sectores económicos, la otra parte hay que estimarla, ¿eh? Entonces ahí puede haber una pequeña variación. Así que, como te digo, me quiero equivocar, quiero que me falle, el cálculo, me falle todo. Lápiz, a ver y en el alcanzamos. mejor de los escenarios, un 0. ¿Hay algún día más, algún día hábil? Porque eso de repente le pone un 0,2. Empecemos a sacar las cuentas. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, le pone un 0,2. Eso lo aprendió a usted. Usted me dice, uy, más o menos cuando hay un día hábil más es un 0,2. Entonces vamos sumando de a poquito, aunque sea, ¿no? No te da el cálculo. No da, Paulina, y lamentablemente yo creo que eso de alguna manera va a ser, o sea, este IPOM de septiembre va a ser clave porque ya van a ir corridos prácticamente 9 meses del año, vaya a tener información de 7 y por lo tanto el Banco Central va a tener la claridad para poder proyectar lo que falta, aun cuando el gobierno haga todas estas inversiones, como te decía, hay algunas que son relevantes como infraestructura que son mucho más lentas, el gasto fiscal no es reactivador y lo hemos comentado muchas veces. Puede tener un correlato con la generación de empleo, por cierto, se hace a través de Cercotec, el FOSI y otro. Tú generas líneas de financiamiento para trabajadores por cuenta propia, para que inicien un proyecto. Efectivamente, por ahí puedes contener el número, pero estás conteniendo la cifra, estás conteniendo el número, pero en la práctica es un sector de la economía que queda en un escenario o en un espacio de indefensión que obviamente es deber más bien del Estado, más que del sector privado, resguardar y cuidar en un escenario con el contexto como estamos. Así que mala la cosa, yo lamentablemente veo un mal ánimo también, o sea, no veo un espíritu de los empresarios poniéndose de acuerdo para anunciar inversiones, clusters que quieran impulsar. Y bueno, que yo creo que el acercamiento recién vino ayer, por ejemplo, con las autoridades en esta conversación. Cambiaron el tono hace 10 días. Entonces, exactamente, la conversación, ¿no es cierto?, que tuvo el ministro Arenas cuando llamó a las 6 ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio. No se ha dado el tono de la conversación como se dio para la crisis del año 2008, donde el 2009 hubo distintos anuncios en distintas direcciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, y siempre destacamos lo que hicieron los inmobiliarios con los bancos, el Banco Estado a su vez jugando un rol, ofreciendo tasas de crédito hipotecario que hoy día están bajas, pero la verdad que falta un poco más de integración respecto de estas políticas o estos anuncios. O sea, yo creo que quedaron muy resentidas las relaciones también entre el sector público y el sector privado después de la discusión de la reforma tributaria. Exactamente, y bueno, y también no solo la reforma tributaria, porque hay aportas en el libro, ¿no es cierto?, o en los checkpoints, varias, ¿no es cierto?, reformas, está también, ¿no es cierto?, la reforma laboral, que está impulsando la reforma también educacional, la reforma, ¿no es cierto?, incluso constitucional, también acuérdate la reforma del sistema de pensiones.
Recordemos que recién la Comisión Bravo En sigue enero, trabajando. Sí, pero en enero vamos a tener Pero los datos. sigue Yo creo trabajando. y yo creo que ahí debiera venir algo, espero, sensato. Probablemente en enero vamos a estar en una situación un poquito distinta a la que estamos hoy día, ya no con más claridad, sino que con algunos de estos hechos que estamos nosotros previendo ya decantados. Y vamos a tener más claridad. Si la verdad que estamos en medio del bosque y nadie puede saber si esta cosa va a seguir a la baja o ya estamos en el punto del piso del ciclo, eso no lo sabe absolutamente nadie. Y veamos ahora el bosque internacional, ¿te parece? Vámonos Porque por fuera. nos quedan 4 minutos y la verdad que es importante consignar un poco los datos que han aparecido en el día de hoy en China. Nosotros les explicábamos un poco qué había pasado con el precio del cobre que bajó en el día de hoy y qué es lo que pasó, que hoy día se dio a conocer el PMI de manufacturas que del HSBC también y Markit se ubica tímidamente en la zona positiva durante el mes de agosto, observándose una moderación en la tasa de producción y crecimiento de nuevas órdenes tras 16 meses tras el máximo, ¿no es cierto?, que se había registrado en el mes de julio. Esta medición privada de manufacturas alcanzó los 50,2 puntos durante agosto, estando levemente por debajo de los 50,3 estimados de manera preliminar. Y bastante más por debajo del 51,7 de julio, que ese es el dato que importa, porque en definitiva ahí hay una disminución importante. PMI, Purchasing Managers Index, el índice de los gerentes de compra, tal como dices tú, hay un valor oficial, que es el del gobierno chino, y otro que es la estimación del HSBC, que es el que muestra la mayor caída y queda levemente sobre el punto de expansión. O sea, recordemos, por debajo de los 50 puntos es de crecimiento, pero arriba de los 50 es expansión, y por lo tanto uno podría pensar que esta noticia, esto yo lo vi anoche a las 10 de la noche, ya había empezado el mercado chino a funcionar, y el dato era que el mercado bursátil lo leyó como una probabilidad no menor al hecho de que el gobierno chino impulsara mayores estímulos. Esos mini estímulos que llaman, ¿no es cierto? Y esos estímulos en el orden de asegurar el crecimiento de 7,5% proyectado por el mismo gobierno chino para este año 2014, y eso tuvo un impacto positivo en las bolsas asiáticas, tú lo dijiste, el Hang Seng 0,04, el Shanghai tuvo un importante incremento, un 0,83, incluso con esta noticia. Una noticia de que el índice de manufacturas venía malito. Es que no es primera vez, el mes pasado por ejemplo, también venía a la baja. No es primera vez, Javier, que cuando hay noticias no positivas del ámbito económico, la verdad que muchas veces, ¿no es cierto?, la bolsa sube por lo que dices tú, en este minuto pensando en ciertas medidas de mini estímulo como ha estado haciendo el gobierno chino. Pero fíjate, ¿cuál fue el impacto? Oro al alza, medida de valor, fuente de valor, protectora o fuente donde van a parar estos flujos de capitales cuando hay incentivos, que disminuyó el precio del cobre, el precio del petróleo. El precio del cobre cayó, como tú decías, 0,27% y quedó en 3,15, que es justo el promedio del año. Fíjate que dentro de ese dato hay algo en el fondo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la preocupación o lo que está pasando al interior de China, que por ejemplo, además se ha observado desde noviembre de 2013, estoy hablando de análisis dentro de lo que es la economía china, que las compañías manufactureras continúan disminuyendo su número de empleados, lo cual estaría explicado por políticas de reducción de los costos. Entonces, obviamente que también hay una reestructuración interna en China y eso podría, ¿no es cierto?, estar generando como dices tú, una mayor incertidumbre en las órdenes de compra, porque eso fue lo que más le pegó, las órdenes de compra. Bueno, así con China. Nos vamos al PMI de Europa, que ya estamos casi terminando. También. La verdad que fue bastante malo, fue el menor, cae un mínimo en 13 meses. El PMI en la zona euro, el sector manufacturero se situó en la cota de 50,7 puntos, todavía no están en la cota contractiva. Una décima por debajo de las expectativas. También, fíjate, en Europa tuvo más o menos el mismo PMI que Japón, que China desde en 51,8. Y en China había sido 51,7. Exactamente. Entonces, mira, Europa es más fácil, de alguna manera es algo que lo hemos visto y bueno, a ver, estamos todos a la espera de que Mario Draghi saque su comodín. ¿Sí? Vamos a ver, mira, de hecho los bonos en Europa están subiendo.
un poco también a la espera de que vengan estímulos monetarios o algo por ese Va a ser una semana tremendamente súper noticiosa ya acá en Chile. Esperemos, yo te digo por Dios, de verdad, Paulina, me quiero equivocar. Quiero equivocarme, no tengo ningún problema en venir a reconocerlo el otro lunes, pero no vienen buenas las cifras. Pucha, ojalá que te equivoques igual como dijiste el desempleo, Sí. porque tú fuiste un poco más alto. Sí. Me encanta que te hayas equivocado, espero que también te equivoques y no tengamos una contracción como tú has entregado los datos de una contracción de menos 0,5, sino que, por lo menos, El miércoles el presidente del Banco Central de alguna manera nos va a entregar la señal. entretenida la semana. Javier, que tengas un resto de semana excelente. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes a todos. Y nosotros finalizamos en Mirada Financiera. La invitación para todos ustedes es seguir en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.